Ok, muchachos, muy buenos días. Vamos a comenzar entonces con la clase de hoy. Como les dije anteriormente, espero hayan tenido un descanso reparador en estos días, hayan podido tomar un poquito de aire en la medida de lo posible, ya que sabemos que estamos en cuarentena. Antes de comenzar, ¿hay alguna consulta de las cosas que hemos visto? Yo tuve una como especie de videoconferencia con un alumno, entonces le agregué algunas dudas. ¿El resto está todo bien? ¿No tiene ninguna duda? ¿O algo que quiera consultar? Si podemos saberlo ahora, por último lo podemos hablar ya después de la clase y así dar comienzo a la clase de hoy día. ¿Cómo van con el estudio? ¿Han tenido algún inconveniente con las clases? ¿Hay algo que no esté funcionando? ¿Los correos llegan? ¿Está todo bien, verdad? Yo, profe, tengo una duda. Sí, dígame. Cuando se ocurría todo lo del ADN, aparecía el GTP y el GDP. ¿En qué Sí, influía cada uno? esos son, tú te recuerdas, lo más conocido es el ATP. ¿Te recuerdas de tus clases el ATP? Tipo, era la energía, Sí, ¿qué significaba ATP? liberación de energía o absorción, ¿o no? Sí, pero es una molécula que transporta energía. ATP, en estricto rigor, significa adenosín trifosfato. La única diferencia tiene que ver con energía. Y después eso pasa a ADP, a adenosín difosfato. ¿Por qué pasa a di? Porque libera un fosfato para que haga una reacción. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando hablamos de GTP o GDP, también estamos hablando de una molécula de liberación de energía. La única diferencia está entre el GTP, el guanosin trifosfato, tiene tres fosfatos, pasa después a GDP, de difosfato. Hace lo mismo, es decir, cede un fosfato, ya sea una proteína o a cualquier otra, una proteína en particular por lo general, para que realice una función. Eso es lo único que hace. Es una molécula que transporta, por así decirlo, energía y actúa de esa forma. Por eso, relaciónalo con el ATP, que también lo habíamos visto. ¿Ok, Astrid? Sí, gracias. De nada. Ok, muchachos, vamos a comenzar entonces con la clase que nos convoca hoy. Bueno, ustedes saben, vamos a compartir la pantalla. La clase de hoy día es membrana, así que la tenemos ya por aquí. Si mal no me equivoco, ya deberíamos estarla viendo. Vamos a compartir completamente la pantalla. Y aquí estamos. Como de costumbre, la idea es que lo tratemos de hacer entre todos para que sea un poquito más entretenido, así que obviamente yo lo voy a ir guiando. De plano les digo que en particular esta clase está muy bien explicada ustedes pueden usar cualquier libro, pero en el Pan y Agua está bastante buena, así que me basé en el Pan y Agua, saqué algunas cosas del Lodi, si no me equivoco, y de otras partes también, de internet principalmente, pero en Paniagua está bastante bien descrito. A veces confunde un poco, entonces por eso vamos a hacer esto juntos para que vayamos viendo que funciona bien y no nos vayamos a complicar más. Entonces vamos a hablar de la membrana. Cuando hablamos de la membrana, primera pregunta para ustedes, para comenzar ya con esto. ¿Qué función principal dirían que tiene la membrana? ¿Cuál sería una función básica que se les viene a la mente? Que es selectiva. Sí, es selectiva, eso fue correcto. Otra, Protección. Proteger. protección, claro, también. ¿Cuál sería otra más, por así decirlo? Una especie de filtro, ¿no? Una especie de filtro, todas las anteriores son correctas y tienen razón. Recuerden que todas las células, y vamos a seguir desarrollando el concepto, tienen membrana plasmática. Entonces, una de las cosas principales, principalmente, es separar del medio externo y actuar como ustedes dijeron, un filtro, hay una permeabilidad, entonces, hay sustancias o moléculas que pueden ingresar a la membrana fácilmente, la veremos a continuación, y hay otras que no pueden ingresar tan fácilmente. Y eso está dado por esto. Ustedes, el modelo del mosaico fluido. Sí, me acuerdo de la palabra, pero Vamos a desarrollarlo. ¿En qué consistía? Yo sé que todos lo saben.
Ya, entonces, el tema de audio, ¿me escuchan bien? ¿Hay algún micrófono que está abierto para que lo cierren, por favor? ¿Ahora sí? Sí, profesor. Ok, vamos entonces. ¿Quién me ayuda con el modelo del mosaico fluido? Recuerden que aquí estamos, no estamos en evaluación ni nada por el estilo, simplemente vamos a construir esto juntos. Yo sé que ustedes saben, tienen algunas nociones y entre todos nos podemos ayudar. Y esta imagen también nos permite ayudarnos un poquito. ¿En qué consistía? Las proteínas, los fosfolípidos, el colesterol, los carbohidratos, proteínas Correcto. que son superficiales e integrales. Perfecto, y eso más o menos nos dice el modelo del mosaico fluido. Obviamente, antes ustedes cuando lean en el libro se van a dar cuenta que hubo varios otros modelos propuestos, pero no entramos en detalle en cada uno de ellos, da lo mismo. Este es el modelo más aceptado hoy en día, y es el modelo del mosaico fluido, en donde dice que hay una formación de una bicapa lipídica, y también hay proteínas dispuestas en esta bicapa, así como también hidratos de carbono. Resumiendo, vamos a tener una bicapa fosfolipídica principalmente, donde van a haber proteínas. Como bien dijo la compañera, estas proteínas pueden estar embebidas en la membrana completamente, las que se llamarán proteínas transmembranas, que las veremos a continuación, y también hay proteínas que son más bien periféricas. Y por supuesto, no podemos olvidar que también hay hidratos de carbono formando, por ejemplo, lo que se llama el glicocálix. Esta es una primera aproximación. Nosotros vamos a ir desarrollando todos estos conceptos en mayor detalle en esta presentación. Así que esto es como lo primero. ¿Y por qué se dice que es mosaico fluido? Principalmente eso, una estructura que tiene estas conformaciones y a su vez es fluida porque algunas moléculas se pueden mover dentro de la membrana. Por eso se denomina que es fluida, hay un movimiento, un continuo movimiento. Y para saber, aquí tenemos la parte del citoplasma y aquí vamos a tener la superficie externa. Y ahí ustedes pueden ver algunas proteínas. Ellos, si se fijan, ellos abren, por así decirlo, esta bicapa en dos para que sea más entendible. Y van a ver, aquí va a haber una monocapa y aquí va a estar la otra. Y van a ver proteínas integrales. Y también van a ver, obviamente, proteínas que van a atravesar toda la membrana. ¿Ok? Aquí tenemos otra proteína integral que atraviesan toda la membrana. Y también hay proteínas más, bien decirlo, periféricas. Vamos entonces, ok. Y esta es otra imagen del modelo. Ya aquí ustedes ven el anterior, más que nada 3D, aquí está dispuesto de esta forma. Y como bien ustedes dijeron, ya tenemos la bicapa lipídica, donde tenemos los lípidos principalmente dispuestos de esa forma, ustedes ya saben, con las cabezas que son polares o apolares. Polares. Ok, dispuestas, por lo tanto, son exactamente las que están dispuestas hacia el agua, por así decirlo, y también están las colas que son apolares o hidrofóbicas, por lo tanto, que odian el agua. Y también tenemos las proteínas, como ustedes bien pueden ver aquí, donde tenemos proteínas integrales o transmembranas, fíjense por favor, las que vemos acá, aquí vemos de nuevo, pero también tenemos proteínas más bien periféricas. Si se fijan, prácticamente pueden estar unidas al fosfolípido, pero nada comparable con una integral. Están más que nada en una sola parte. Aquí tienen otro ejemplo de una proteína integral. Entonces vamos a tener una bicapa lipídica, proteínas integrales o transmembranas, y vamos a tener proteínas también periféricas. Pero ustedes también se pueden dar cuenta que hay algunos carbohidratos o hidratos de carbono. Por aquí, por ejemplo, tenemos oligosacáridos. Aquí nuevamente. Entonces, este es el modelo de membrana que ustedes deben manejar. Ya no se pueden olvidar qué es lo que contiene, más o menos cómo está formada. Cuando hablamos de las composiciones de los lípidos y de los lípidos y de proteína que estarán en las membranas, como ustedes pueden ver, esta es una gran tabla. No me interesa que aprendamos todos los nombres, solamente les quiero ir a la primera parte para que vean que las diferentes membranas van a tener diferentes contenidos, ya sea de proteína o de lípido, pero en general tienen mayor proporción de lípidos, perdón, de proteínas como de lípidos. Aquí les demuestro un ejemplo. Esta es la membrana plasmática de un eritrocito de rata y esta es de un hepatocito de rata. ¿Los hepatocitos dónde se encuentran? Ok, si bien no tiene que ver con biología, muy específico con biología celular, podría ser más de anatomía, pero ¿qué son los hepatocitos primero que todo? ¿Células del hígado? Perfecto, muchas gracias. Perfecto. Sigamos entonces. Vamos a ver que las células del hígado, por ejemplo,
vamos a tener un 58% de proteínas versus un 42% de lípidos, y en los eritrocitos esas son las proporciones. Regularmente esa es la proporción que ustedes encontrarán en la mayoría de los casos. Hay solamente, no una sola, pero uno de los principales ejemplos en donde esto está invertido es en una zona del cuerpo que veamos si ustedes la saben. No tienen por qué saberla, pero veamos si ustedes se imaginan o conocen qué zonas del cuerpo, qué células del cuerpo tienen esto invertido. Es decir, tienen más lípido que proteína, y la proporción es mucho mayor. Ah, se escuchó un pito. ¿No? ¿Nadie se acuerda? En el tejido adiposo. En el tejido adiposo podría ser, sí, también podría ser, podría darse esa proporción, pero hay una que es más notable y que consume mucha energía en nuestro cuerpo, y son unas células que constantemente necesitan energía. ¿Cuáles son las ¿La células? neurona? Correcto. ¿Y en qué parte en particular de las neuronas? ¿Se recuerdan? Las neuronas tienen un recubrimiento. ¿Cómo se llama? La vaina de mielina. Perfecto, la vaina de mielina, muchas gracias. Y así es. Entonces, en todo nuestro cuerpo principalmente está distribuido de esta proporción. En su mayoría 60-40 proteínas mayores que lípidos, excepto en las neuronas, donde tenemos la famosa vaina de mielina, donde es al revés, es 80-20. Entonces, mayor proporción para lípidos. De hecho, esta vaina está compuesta principalmente de lípidos. Sigamos entonces. Los lípidos que están en la membrana pueden ser varios. No, y aquí, por ejemplo, nosotros vamos a nombrar que vamos a tener las grasas neutras, los fosfolípidos, los esfingolípidos, y por acá vamos a tener los esteroles, que por supuesto ya saben por el nombre, tienen que ver con el esteroides, como el colesterol. Entonces, cuando hablamos de grasas neutras, aquí tenemos el ejemplo. ¿Qué es lo que eran las grasas neutras? ¿Se recuerdan ustedes? Cuando las vimos, las grasas, ¿qué es lo que eran? O mirando acá me lo podrían decir, ¿cómo estaban las grasas neutras? Compuesta por un glicerol y 3 grasas. Perfecto, compuestas por un glicerol y 3 ácidos grasos. Pues eso son las grasas neutras, compuestas por glicerol y ácidos grasos. Así de simple, no mayores complicaciones. Cuando hablábamos de fosfolípidos, ¿qué es lo que son? Son moléculas que obviamente están compuestas por glicerol y ácidos grasos, pero recuerden por favor que tienen un fósforo. Por lo tanto, como pueden ver acá, ustedes tienen un grupo fosfato añadido. Entonces, por eso estamos hablando de fosfolípidos. Y estos grupos fosfato van a estar unidos a algunos radicales. Estos van a ser dependiendo de a qué se unan. Por ejemplo, si este fosfolípido, que por ejemplo tenemos acá tenemos, fíjense por favor, tenemos un glicerol, los ácidos grasos acá, unido al fosfato, por lo tanto aquí tenemos un fosfolípido. A su vez, este fosfolípido se une a un radical que es colina, y es simple, se va a llamar fosfatidilcolina. ¿Qué pasa si ahora se une a otro tipo de radical, como por ejemplo la etanolamina? Se llamará fosfatidil-etanolamina, y si se une a serina, será fosfatidil-serina. ¿Ok? Simplemente estamos viendo qué tipo de lípidos nos vamos a encontrar en la membrana. Por otro lado, tenemos los esfingolípidos. Yo sé que estos no son muy conocidos, por eso vamos aquí un poquito más lento y puse alguna escritura para que ustedes no nos compliquemos. Después tenemos los esfingolípidos, que vienen de la esfingosina, y ahí obviamente se pone un poco más complejo, que esto ya lo anoté, pero en realidad no es clase de química orgánica, así que está compuesto por un aminodialcohol unido con un gran carbohidrato terminal. Pero a grandes rasgos lo que quiero que sepamos es que vamos a tener una esfingosina, que va a estar unida con este carbohidrato gigante, pero esta esfingosina, cuando se une a este rojito, ¿se acuerdan qué es lo que era el rojito? Estamos siguiendo las mismas imágenes. ¿Qué es lo que era el rojito? ¿El ácido graso? El ácido graso, exactamente. Cuando vamos a tener una unión entre esta esfingosina y un ácido graso, vamos a formar la ceramida. Entonces, entre los esfingolípidos vamos a discriminar que son derivados de esfingosina, por lo tanto, cuando tengamos una esfingosina, vamos a estar en presencia de un esfingolípido, pero a su vez esta esfingosina unida a un ácido graso, como bien dijo la compañera, porque estamos siguiendo el color del ácido graso acá, vamos a formar una ceramida.
Ahora, estas ceramidas, y como lo pueden ver acá, pueden estar unidas ya sea con fosfato o con colina, ¿ya? Y ahí van a formar algo que se llama esfingomielina, y aquí la tenemos. Entonces, tenemos la esfingosina con el ácido graso, por lo tanto aquí tenemos una ceramida. Si esa ceramida está unida a fosfato y a colina, vamos a tener una esfingomielina. Por otro lado, también nosotros, esta ceramida, fíjense por favor, todos estos son ceramidas, recuerden siempre, el verde va a ser la esfingosina y el rojo va a ser el ácido graso. Por otro lado, también esta ceramida puede estar unida a carbohidratos, como lo pueden ver acá. Y si está unida puede estar unida a monosacáridos o a carbohidratos más grandes, como los que ven a continuación, si se fijan. Entonces, en base a eso, vamos obviamente a formar lo que se llaman los esfingolípidos. Perdón, los glucosfingolípidos. ¿Por qué? Porque, obviamente, cuando hablamos de monosacáridos, recuerden, por favor, que estamos hablando de glúcidos o carbohidratos. Los monosacáridos, y cuando hablamos de oligosacáridos, también estamos hablando de glúcidos. Por lo tanto, entonces, aquí vamos a tener dos tipos de divisiones. Van a ser cerebrósidos, cuando este carbohidrato, como ven acá, es un monosacárido, o van a ser gangliósidos, cuando este carbohidrato es oligosacárido. ¿Cómo vamos ahí? Harta memoria vamos a tener que tener ahí, pero más o menos quiero que recordemos cosas importantes y quiero volver atrás para que no nos confundamos. Resumiendo entonces, vamos a tener, hasta el momento, grasas neutras. Ustedes ya saben lo que son. Vamos a tener los fosfolípidos, que principalmente es esta grasa unida con este fosfato. Por eso ya lo vimos. Y dentro de los cuales ya sabíamos que si al fosfato se unía otro radical, como la colina, vamos a tener fosfatidilcolina, o como la serina, fosfatidilserina, que es lo que vimos acá. Y por otro lado vamos a tener los esfingolípidos. Y esto dijimos que derivaban de una esfingosina. Por otro lado, cuando la esfingosina que vemos acá se une con un ácido graso, vamos a formar las ceramidas. Y seguimos nosotros diciendo que las ceramidas pueden estar unidas a lípidos. Entonces vamos a tener así dos divisiones principales que van a ser los cerebrósidos, por ejemplo, que vamos a estar uniendo con un hidrato de carbono, en particular con un monosacárido, y vamos a tener los gangliósidos, que vamos a estar uniendo con oligosacáridos, principalmente, o sea, no es monosacárido, oligosacárido, es decir, una molécula de lípido bastante mayor. Y por último, vamos a tener esteroles derivados, fíjense acá, del ciclopentano, eso es lo que explicaba el libro, pero en realidad lo que más me importa acá es que sepamos que vamos a tener colesterol. ¿Ya? Por eso yo les traigo esto y les voy dando las directrices más o menos de qué es lo que necesitamos saber. Entonces, esos son los componentes respecto a los lípidos que tenemos en las membranas. ¿Cómo se produce el movimiento de los lípidos en la membrana? Dijimos que la membrana era fluida. Es decir, había cierto movimiento. Y fíjense, por favor, de estas imágenes. ¿Qué me pueden decir de estas imágenes? Los lípidos, ¿cómo se pueden mover? Yo sé que ustedes mirando la imagen, ahí con los colorcitos, van a ser capaces de dilucidar cómo se produce este movimiento. Era como seguido, o sea, avanzaba uno y después avanzaba la de abajo y se unía a la de arriba. Correcto. Eso es correcto. Principalmente puede haber un movimiento lateral sin mayores dificultades y está demostrado con un reforzamiento con el color azul. Pero por otro lado también fíjense por favor que hay un movimiento que va en esta dirección. El de flip-flap, de intercambio, de darse la vuelta completa, como quien dicen, tratar de traducirlo. Pero sin embargo el rojo te dice, en efecto se puede, pero es bastante menos común y es bastante más lento también. Así que ahí ya sabemos que el movimiento principal, como bien dijo la compañera, se produce a nivel lateral, entre uno hacia el costado y ahí se va uniendo el otro. Pero ahora por el momento quiero que nos quedemos acá. Entonces, resumiendo, acá nosotros tenemos la matriz fluida, donde los lípidos son capaces, recién lo acabamos de decir, pero se los dejo ahí anotado para que lo estudien en sus casas, principalmente un movimiento lateral, que es el que estuvimos viendo, y por otro lado, ahí dice que son infrecuentes, pero no imposibles los movimientos de voltereta, de pasar de la monocapa de arriba hacia la de abajo. No dice que es imposible, pero es menos probable.
Y aquí otro dato que es importante, y por eso también lo describo acá, es que la permeabilidad de la membrana va a estar directamente relacionada con la abundancia de colesterol, y por eso se los puse ahí. Así que eso también no lo pueden olvidar, por favor. El colesterol es el que va a estar ahí. Pero, cumpliendo profe, importante. Dígame. cuando yo grafico un colesterol, ¿no es como con una colita nomás? ¿Por qué ese no tiene una colita, no tiene como colesterol entre medio? No, en esta imagen no hay colesterol metidos. En esta imagen en particular lo que te quiere mostrar es simplemente el movimiento de los lípidos. Nada más. Aquí no está demostrado el colesterol. En esta imagen en particular no está el colesterol. Solo fosfolípidos, principalmente. Solo lípidos en general, no colesterol propiamente tal. Hay otras imágenes que las que mostré atrás, donde yo demostraba que había una molécula de colesterol dibujada por ahí. Pero acá no está, tú tienes razón, acá no está. Simplemente lo importante de esta imagen es saber cómo se produce el movimiento de los lípidos en la membrana. Y ojo, importante con lo que le acabo de decir, que el colesterol es uno de los que está ahí cumpliendo un rol, ya que obviamente si este colesterol está va a dificultar los movimientos de los carbohidratos y la permeabilidad también va a ser distinta, que es lo que vamos a ver a continuación, ¿ya? ¿Y qué pasa con las proteínas? Las proteínas, una compañera bien dijo que habían proteínas integrales y proteínas periféricas. Pregunta para usted, ¿qué característica importante tiene una proteína integral? Y primero que todo, ¿qué significa que sea integral? ¿Entienden el término integral? Que atraviesa la membrana, ¿no? Perfecto, atraviesa la membrana. Entonces, ¿qué característica debe tener para atravesar la membrana completamente? Y esa es la pregunta. Que va a transportar como cosas desde afuera y las va a llevar al interior de la célula. Sí, pero a nivel estructural, ¿qué podría Es más tener? grande, Ya, larga. es grande, pero ¿qué Como otra un canal. característica? Como un canal, eso también es correcto. Pero entonces, ¿qué características debe tener? Porque recuerda que la membrana, la bicapa lipídica, esta tiene unas zonas que son hidrofílicas y otras que son hidrofóbicas. Entonces, esta proteína, ¿qué debería tener también? Doble Debería ser carácter. bipolar. Sí, correcto. Exactamente. Y aquí lo vemos, las proteínas integrales son anfipáticas. Y ahí está descrito para que ustedes no se lo olvide, pero ustedes bien lo pudieron dilucidar. Es decir, presentan una distribución asimétrica de los grupos hidrofílicos e hidrofóbicos. O, dicho de otra forma, presenta una zona que es más afín por el agua y otra zona que es menos afín por el agua. Y aquí también ustedes bien lo dijeron que van a ser una especie de canales que los vamos a ver a continuación, lo que permitirá el movimiento de moléculas, de sustancias hacia el interior y hacia el exterior de la célula. Estas también pueden realizar algún tipo de movimiento de rotación y de traslación. A su vez, estas proteínas, que ahí bien lo decimos, tienen la capacidad de moverse de un lado a otro, lo que puede generar ciertos poros dinámicos que está descrito ahí. Y otra cosa importante es que algunas participan como proteínas transportadoras, que también las vamos a ver. Entonces vamos a tener que estas proteínas pueden participar, uno, como canales, como bien lo dijeron, es decir, formar un canal perfecto, principalmente acuoso, que permite el paso de moléculas, pero también van a ser transportadoras, que las vamos a ver en una pequeña animación que traje para que vean más o menos cuál es la diferencia entre una y otra. Y por otro lado tenemos las proteínas periféricas, que estas proteínas obviamente no están atravesando toda la membrana, ya lo vimos anteriormente, no están muy asociadas a los lípidos, no están estrechamente asociadas a los lípidos, según lo que decía en la literatura. Y estas dice se encuentran principalmente en la hemimembrana P. Ellos en el libro, lo voy a explicar un poco, definen como la hemimembrana E, la parte externa, y hemimembrana P, la parte interna. Así que para que no se confundan con esa P, les digo a qué se refiere. Entonces, ellos dicen que están principalmente en esta cara, más que en la cara externa, hemimembrana E de externa. ¿Y qué pasa con los hidratos de carbono? Algunos de ustedes, esto es un poquito más difícil, ojo, no tienen por qué saberlo, de hecho es como una de las cosas menos sabidas con respecto a las membranas. ¿Han escuchado hablar del glucocálix o glicocálix? ¿Se podría decir que el complejo de proteína? ¿O no? Contiene proteína, pero es un poquito más que proteína. ¿Te recuerdas? ¿Alguien se acuerda? Es compleja la pregunta, ojo, no tienen por qué saberla, simplemente vamos a tratar de recordar. Pero bueno, vamos a ver eso. Entonces, principalmente son hidratos de carbono, pero que pueden estar unidas a proteínas.
y a lípido. Entonces, ahí viene la grandeza o la importancia de este glicocálix, porque va a tener varias funciones que van a ser descritas a continuación. Pero en general ya podemos ver que aquí nosotros vamos a tener ciertos oligosacáridos unidos, etc. Entonces aquí ya podemos ver que vamos a formar parte de lo que es el glicocálix. Y si volvemos atrás, aquí también lo pueden ver. O sea, es parte importante de la membrana, el famoso glucocálix o glicocálix, va a depender del libro. Las dos son en español, no hay diferencia entre inglés o español, las dos son en español, glucocálix o glicocálix. En este libro en particular lo llamaban como glicocálix. Entonces, ¿qué es lo que son? Son principalmente hidratos de carbono que pueden estar unidos a proteínas, y entonces van a formar glucoproteínas, o a lípidos, y se llamarán glucolípidos, cosa que nosotros ya hemos visto durante las presentaciones. También aquí aparecen dos términos que son importantes y que a su vez son un poquito complejos, y quiero ver si alguna vez se los dijeron o no, que son los glucosaminoglucanos y los proteoglicanos. ¿Les suena? ¿Alguna vez lo escucharon? Es un nombre muy extraño. Es un nombre muy extraño, parece. ¿No? ¿Nada? Sí, lo he escuchado, pero no me acuerdo. Ya, pero por lo menos alguien ha escuchado algo. No es muy común, ojo, no, esto no lo describen más principalmente cuando hablemos de matriz extracelular, que lo veremos más adelante. Pero vamos ahora a tocar muy por encima a qué nos referimos. Entonces vamos a tener, ¿cuál sería la diferencia? Yo se la describo acá, para no confundirlo, entre una glucoproteína y un proteoglicano, porque si se fijan aquí en el proteoglicano, ellos también son una proteína unida a glúcidos, por así decirlo. Pero ¿cuál es la diferencia entre un glucosaminoglucano y un proteoglicano? Entonces, la diferencia, por ejemplo, entre los glucoproteínas y los proteoglicanos radica en que mientras las glucoproteínas constan de un polipéptido unido a un oligosacárido, es decir, uno solo, mientras que en un proteoglicano como el que ven acá, fíjense por favor, aquí tenemos todo este azul, es un centro de proteína, pero en este caso no está unido a un solo oligosacárido o a un glúcido, por así decirlo, está unido a varios. Entonces, esa es la diferencia. Un glucosaminoglucano principalmente se va a basar en la presencia de polisacáridos unidos. Entonces, un glucosaminoglucano son la unión de, en particular, disacáridos, lo que formarán polisacáridos, y estos glucosaminoglucanos se pueden unir a este centro de proteínas para formar lo que se llaman los proteoglucanos o proteoglicanos. Eso es más o menos lo que estaría formando el glucocálix. Entonces, para tener en cuenta, cuando hablamos del glucocálix, vamos a tener estos enlaces entre proteínas y glúcidos, y a su vez entre lípidos y glúcidos. ¿Ya? Eso no se les puede olvidar. Y a su vez también trajimos a colación el término de los proteoglicanos, que son estas proteínas, este centro de proteínas unido a una gran cantidad de oligosacáridos. ¿Ya? Entonces, eso es más o menos lo que debemos tener en cuenta cuando hablemos de glucocálix. Ahora bien, ¿por qué es importante el glucocálix? Y aquí están las funciones principales con respecto al glucocálix. Le va a dar la carga negativa a las células, le permite el reconocimiento y la fijación de partículas, en particular en la endocitosis. También tiene que ver con un componente en el proceso de desarrollo, como pueden ver acá, es decir, le permite el reconocimiento específico, cómo las células van a saber en qué momento y en qué lugar disponerse. Eso se lo deben al glicocálix. También tiene que ver con la participación en las uniones entre células y con la matriz extracelular, que será el tópico que veremos la próxima semana. Perdón, el viernes, la próxima clase. También tienen propiedades inmunológicas. Aquí en particular lo podemos unir con lo que nosotros hablamos hace
bueno, muchas clases atrás cuando hablamos de los diferentes tipos de células y de los trasplantes, porque esto tiene que ver un componente importante con los rechazos en los trasplantes. Y por último también tenemos un anclaje a enzimas. Como se pueden dar cuenta, he tratado de hablar más lento con respecto a las peticiones que ustedes me han hecho. ¿Está bien la velocidad? ¿Más rápido? ¿Estamos bien así? Está bien. Perfecto. Entonces, resumiendo, y ustedes me ayudan. La membrana, el modelo del mosaico fluido nos dice que la membrana está compuesta principalmente de, y ustedes me ayudan, por favor. ¿Qué? Glucoproteínas, Ya. Una bicapa lipídica. Y capa lipídica, tenemos proteínas y Los hidratos de carbono. también hidratos de carbono que forman el glicocálix. Y a su vez, cuando hablamos de lípidos, ¿qué lípidos estaban presentes? Los neutros. Perdón, ¿cuáles lípidos? Eran 4. Aquí están. ¿Cuáles eran? A ver si se recuerdan. Las grasas neutras. Sí, las grasas neutras eran una. ¿Cuál más había? Fosfolípidos. Los fosfolípidos, sí. ¿Qué más? esfingolípidos. Exacto. Y por último habían los Esteroles derivados. derivados de esteroles, principalmente el colesterol. Ok, estamos bien entonces. Y por último dijimos que habían los hidratos de carbono y perdón, las proteínas. Y las proteínas habían principalmente dos. ¿Cuáles eran? Para recordar esto y para ver si... Integrales y periféricas. Correcto, integrales y periféricas, y vamos a ver ahora la importancia que tienen cada una de ellas en lo que viene al transporte. Antes de pasar al transporte, yo creo que ustedes me pueden ayudar a decir, cuando hablamos de transporte, qué tipo de transporte tenemos y cómo se dividen. Y los escucho, por favor, para que me ayuden. Sé que hay un transporte que es en una dirección y otra que puede ser en dos direcciones. Sí, A favor o en contra del gradiente. Eso. sí, El pasivo y exactamente. el activo. Correcto, tenemos dos principalmente, muchas gracias, que son el pasivo y el activo. Voy a tomar nota para que como me están ayudando para que no se me olvide acá. Entonces, tenemos el pasivo y el activo por la derecha. A su vez, el pasivo, ¿se acuerdan en qué se divide? Porque tienen subdivisiones. Simple y facilitado, ¿no? ¿Sí? ¿Era eso? Correcto, simple, facilitado y le falta uno. ¿Quién le ayuda? ¿Osmosis? Perfecto, la osmosis, muchas gracias, estoy tomando nota. Entonces, pasivo, simple, facilitado y la osmosis. Y en el activo, Por carrier, era uno. correcto, ok. Pero ¿cuál es la diferencia mayor entre el activo y el pasivo? Que una compañera lo dijo, que es lo más importante. El uso de energía. El uso de Uno a energía. favor y el otro era en contra. De Perfecto. gradiente. Y eso es lo que tenemos que primero definir antes de siquiera comenzar. Y aquí entonces vamos a ver, y muy bien lo dijeron ustedes, tenemos dos tipos de transportes principales, el transporte pasivo y el transporte activo. El transporte pasivo, como su nombre lo indica y una de sus compañeras lo puntualizó sumamente bien, es aquel que no requiere de un gasto energético. Esa es la diferencia, no hay gasto de energía. Y ocurre siempre a favor de su gradiente de concentración, que veremos a continuación a qué nos referimos. Pero por otro lado tenemos un transporte activo que la principal diferencia, la dijimos, es que en este caso hay un gasto de energía. Y por lo tanto ocurre en contra del gradiente de concentración. Y aquí vemos que hay algunas moléculas que se transportan. Con esta queremos empezar. Transporte de moléculas. Como pueden ver en esta imagen, ¿qué nos dice? ¿Quién me ayuda acá en esta imagen? ¿Todas las moléculas pueden atravesar la membrana? ¿Sí o no? Con la flechita. No. No, correcto. Y fíjense antes, en rojo, ¿qué es lo que quiero definir acá? El gradiente de concentración, ¿hacia dónde estaría? De más a menos. En este caso, ¿dónde está más concentrado en la figura? En el exterior. El exterior, y lo vemos acá, ¿verdad? Ellos lo están graficando de esta forma, con estos circulitos rojos. Entonces, el gradiente en esta imagen va a estar dado una mayor concentración hacia afuera de la célula y una menor concentración hacia adentro. Y, como pueden ver acá, hay distintas moléculas que son capaces de pasar a través de la membrana sin mayores problemas, pero hay otras que no pueden hacerlo. Entonces, finalmente nosotros tenemos como moléculas como el oxígeno, que
pasa fácilmente, sin mayores problemas. Tenemos aquí también moléculas polares, pero pequeñas, que también pasan fácilmente, como el agua. Pero ¿qué pasa con las moléculas grandes? No son capaces de ingresar. Y ahora, ¿qué pasa con iones, con moléculas cargadas? Como pueden ver aquí, tampoco son capaces de atravesar la membrana fácilmente. Frente a esto, nosotros vamos a tener, como bien dijeron ustedes, ya sea una difusión simple o una, en el transporte pasivo vamos a tener una difusión simple o una difusión facilitada. Entonces aquí vamos a ver que las proteínas van a formar canales o transportadores que permiten el traspaso de las moléculas desde una zona, en este caso si hablamos de transporte pasivo, desde mayor concentración hacia una de menor concentración, es decir, las moléculas atravesarán a favor de su gradiente de concentración. Eso es importante que no nos olvidemos. Ahora, como vemos acá, hay un transporte que va a ser mediado por proteínas, como bien lo dijimos. ¿Ya? Entonces vamos a tener que sustancias como las que vimos atrás, que eran los aminoácidos, los azúcares, las vitaminas, que son más grandes, no pueden llegar y atravesar la membrana así de simple por la bicapa lipídica. Se tienen que ayudar por las proteínas. Y en este caso las proteínas transmembrana van a estar cumpliendo un rol. Y de nuevo, por favor, recordar esto, que no se olvide. Esto a veces confunde, por eso lo repito. A favor del gradiente de concentración, dónde está más concentrado algo, eso ustedes deben recordarlo o deben también interiorizarlo durante las clases de hoy, porque lo veremos también más adelante, para que nunca más se confundan. Entonces acá tenemos mayor concentración, acá tenemos una menor concentración, por lo tanto, las moléculas en este caso se moverán desde aquí hacia acá, a favor de su gradiente de concentración, en un transporte pasivo. Por otro lado, en un transporte activo será en sentido inverso, desde una zona menor concentrada hacia una de mayor concentración, y será con gasto de energía. Y aquí bien vemos que nuevamente tenemos ahí canales que van a participar en este movimiento, en la misma imagen principalmente, para reforzar la idea de un canal. Este canal principalmente en el interior va a estar formado por agua, lo que permitirá el paso de las moléculas. Pero también tienen que saber que hay algún tipo de... Esto, por ejemplo, puede ser directamente por un canal, pero también puede haber un transporte en que la apertura de este canal necesita ser activada. Si se fijan acá, aquí no hay ningún cierre, ninguna puerta, ni nada por el estilo. Mientras que acá, ustedes ven, por favor, que aquí está la misma membrana, el gradiente de nuevo, de mayor a menor, o sea, a favor de su gradiente, la molécula debería ingresar hacia acá, pero ustedes ven que el canal está cerrado. En este caso, el canal debe ser abierto, y para ser abierto va a haber un ligando que se va a unir a esta zona. Fíjense, por favor, calza ahí, y aquí lo ven. Cuando este ligando se une a esta zona del canal, recién se va a abrir y va a permitir el paso de la molécula en particular. O sea, hay canales que están regulados. Y aquí hay 5 ejemplos, de los cuales nosotros nos vamos a enfocar principalmente en 2, pero deben saber que estos canales pueden estar regulados por ligando, como el ejemplo A, pueden estar regulados por un cambio de potencial de membrana, como el ejemplo B, pueden estar regulados por la unión de un GMP cíclico, pueden estar ligados a un cambio en la concentración de algún ion, o incluso hay algunos que son mecánicos. Cuando tú los estimulas mecánicamente, los presionas, ellos se abren. Pero en particular, en este momento nosotros nos vamos a enfocar en 2, que son los que están en el ejemplo, en donde de nuevo vamos a tener canales que se van a abrir por un ligando, una molécula que se va a unir aquí, que permitirá la apertura, o por un canal regulado por voltaje, que como lo vemos acá. ¿Qué es lo que tenemos acá? Bueno, una pregunta para ustedes. La célula en el interior, no tienen por qué saberlo, pero vamos a ver si se recuerdan. ¿La célula en el interior está cargada, digamos, principalmente negativa o positivamente? Negativamente. Negativa, y lo vamos a ver a continuación por qué. ¿Por el glucocálix? ¿Perdón? ¿Por el glucocálix?
No, no es por el glucocálix, se basa principalmente en la bomba de sodio-potasio que veremos a continuación, que Ah, hace que la célula sea ligeramente negativa en el interior y ligeramente positiva en el exterior. Pero tú estás bien en algo, en el glucocálix le da la característica negativa, pero a la membrana propiamente tal, no a la célula. Por eso tú te podrías haber confundido. Lo que tú decías era, en parte estaba correcto con respecto a la carga negativa, pero en este caso hablaban, recuerda que el glucocálix está en la zona externa. Y aquí estamos hablando de la zona interna. Y en la zona interna, bien lo dijiste, sí, las células están cargadas ligeramente negativas. Y veremos por qué. Entonces, si tú te fijas en esta imagen, aquí tenemos un canal, que el que está acá, está cerrado, regulado por voltaje. Si se fijan, toda la célula en el interior está negativa y en el exterior está positiva. Luego, hacia la derecha, vemos que hay un cambio de potencial, es decir, de cargas de distribución. Entonces, ya mira, fíjense por favor, aquí eran todos positivos, aquí ya hay solamente 2 positivos y luego hay un cambio. Hay unas cargas negativas que entraron acá. Al haber este cambio de potencial, de potencial, diferencia de carga, el canal se abrió. Aquí estaba cerrado y aquí se abrió y la molécula fue capaz de ingresar hacia la célula. Entonces, hay el transporte pasivo, hay proteínas de canal, sí, que algunos están totalmente abiertos sin mayores problemas, eso es cierto, lo vemos acá, pero hay otros que necesitan ser abiertos. Y los ejemplos que vimos son estos 5, que nombramos, perdón, son 5, de los cuales nos basamos principalmente en 2 de manera más específica. Y aquí tenemos, por ejemplo, las proteínas transportadoras, pero la difusión facilitada, que principalmente la diferencia entre la difusión simple y la difusión facilitada es que llega y atraviesa sin mayores problemas, y en la difusión facilitada hay una proteína que en algún momento puede ser saturada. Entonces, si nosotros ponemos en la difusión facilitada muchísimas moléculas que quieran ingresar, va a haber un momento en que la proteína no es capaz de actuar a la misma velocidad porque no es tan rápida. Entonces aquí en la difusión facilitada va a haber una velocidad máxima que puede aguantar el traspaso de una molécula. Va a haber una saturación del sistema, por así decirlo. Y aquí cuando nosotros hablamos de difusión facilitada, si se fijan, ¿alguno de ustedes me puede ayudar a interpretar esto? ¿A qué se refiere? ¿Cómo lo describirían esto? Esta imagen, la parte A. Que habla de las direcciones de transporte. Cuando Ok. se transporta una molécula es uniforme, cuando se transportan 2 es importe, y cuando son con sentidos contrarios, antiporte. Perfecto. Dicho de otra forma, solamente para ir de lo mayor a lo menor, vamos a tener que en el transporte de moléculas puede haber, obviamente chicos, siempre recuerden, estamos hablando de a favor del gradiente de concentración. Esto sigue siendo transporte pasivo. Dicho esto, entonces lo que nosotros tenemos es que va a haber una proteína transportadora que va a transportar en una dirección, el transporte es uniporte, como dice acá, es una sola molécula, pero aquí hay un cotransporte. ¿Por qué cotransporte? Porque se pueden transportar 2 moléculas. Fíjense, por favor, aquí hay 2 moléculas y aquí hay 2. Ahora bien, entre ellos también tienen una diferencia en este cotransporte. Este cotransporte puede ser que las 2 moléculas vayan hacia el mismo lugar, es decir, en este caso hacia el interior, y en este caso, como las 2 van en la misma dirección, se denomina unidireccional o sin porte. Pero en este otro, como bien dice la compañera, una de las moléculas puede ingresar hacia el interior y la otra puede ser tirada hacia afuera. Por lo tanto, en este caso también hablamos de un cotransporte, porque estamos transportando más de una. Pero, a diferencia del sin porte, aquí tenemos un antiporte. Una hacia el interior y otra hacia el exterior. ¿Les quedó claro? ¿Hay alguna consulta hasta el momento? ¿Todo bien? ¿Vamos bien? ¿Se está entendiendo? Sí. Ya, si tienen alguna duda me dicen por favor, porque la idea es que quedemos claritos. Estamos tratando de hacerlo bastante lento y paso por paso para que se entienda bien. Y entonces acá lo otro que tenemos, como ustedes pueden ver acá,
finalmente ellos tratan de explicar el mecanismo por cual se produciría esto. Entonces ellos dicen que esta molécula, el soluto, va, por así decirlo, a ingresar y se va a disponer en una parte de la membrana, perdón, de la proteína de la membrana, y luego va a haber un pequeño mecanismo por el cual va a modificar, por así decir, su forma, y va a hacer ingreso de la molécula, en este caso del soluto. De nuevo, recordando siempre desde mayor concentración hacia menor concentración, es decir, a favor del gradiente de concentración. Y podría pasar algo como lo que ven ahí. Entonces vamos a tener algo, que un soluto, una molécula X, lo va a tomar la proteína y lo puede transportar hacia el lado opuesto. ¿Ok? Por otro lado, cuando hablamos de una difusión facilitada, en esta imagen, antes de hacerlo, el movimiento de moléculas, ¿hacia dónde se irá? Los azules son azúcar, por ejemplo, y los naranjitos son de agua. La difusión de esta, ojo, aquí tenemos una membrana y aquí tenemos un canal. ¿Hacia dónde creen ustedes que se llevaría la difusión? ¿De derecha a izquierda o de izquierda a derecha? ¿De izquierda a derecha? ¿Sí? ¿Por qué? Porque pasa de donde hay mayor concentración a donde hay menor concentración. Correcto. Esa sería la difusión con respecto a, muchas gracias a ambos, con respecto a la molécula. Ahora bien, si yo tuviera agua y las naranjas fueran agua, ¿hacia dónde se moverían? Al extracelular. Ah, perdón, hacia afuera. ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? Ah, perdón, hacia la izquierda. Perfecto, perfecto. Entonces, muchas gracias. Tenemos dos cosas. Si hablamos de las moléculas grandes, como la que vemos acá, el glucosa le podemos poner, está más concentrada afuera, es decir, a la izquierda o al lado, al interior de la célula y al exterior. Entonces, vamos a ir al lado izquierdo, al lado derecho. En este caso, estas moléculas grandes están más concentradas acá. Como bien dijo el compañero, se moverán hacia la derecha. Y lo vemos así, se mueven hacia la derecha hasta que se forma un equilibrio. Y esto lo hacen perfecto, fíjense por favor. A la derecha no hay ninguna molécula de las azules. Vamos a poner las azules para no complicarlo. Luego ellas se comienzan a mover a favor de su gradiente y finalmente tenemos un equilibrio, porque tenemos 3 aquí y 3 acá. ¿Ok? Entonces, Siempre busca el equilibrio. ¿perdón? Siempre busca el equilibrio. Siempre buscan el equilibrio en general, excepto en el transporte activo que veremos, donde lo que busca la célula precisamente es no tener un equilibrio. Es la célula fuerza un sistema en el cual no quiere estar en equilibrio. Pero en estos casos, en general en las difusiones, sí, se busca el equilibrio de tratar de encontrar, como bien dices tú, el equilibrio. ¿Ok? Ahora, ¿qué tenemos acá? Acá tenemos otra difusión en este caso. Esto es difusión simple, perdón, transporte pasivo o transporte activo. ¿Pasivo? Pasivo. Así. Perfecto. ¿Por qué? ¿Cómo se mueven las moléculas? A favor del gradiente de concentración. A favor del gradiente de concentración, como ustedes pueden ver ahí, y a través de este foro sin mayores problemas. ¿Ok? Entonces acá nuevamente estamos reforzando el punto de que las moléculas se van a mover en esa dirección. Desde mayor concentración, ustedes lo pueden ver, muchas moléculas en esta zona y se están moviendo fácilmente hacia la otra parte de la membrana. A ver, osmosis. Aquí tenemos lo mismo, y ustedes me ayudan. Las moléculas azules les llaman azúcar, y las otras son las moléculas de agua. ¿Hacia dónde se realizará el movimiento de agua? ¿De izquierda a derecha o de derecha a izquierda? Izquierda a derecha. ¿Por qué? Porque el agua, donde hay mayor concentración o donde hay menor concentración. Perfecto. Y ahí va la osmosis. Entonces vamos de izquierda a derecha, donde tenemos que ver que hay menor concentración de agua y se produce, obviamente, como recién hablábamos, la idea del equilibrio. Entonces, la osmosis se trata, como ustedes bien dicen, respecto al movimiento del agua. Y aquí tenemos una pregunta para ustedes, para que vayamos aplicando lo que nosotros estábamos aprendiendo ahora. Dijimos ya que el movimiento va a tener que ver con la concentración de respectivo soluto con respecto a la célula. Tenemos 3 soluciones: solución hipotónica, hipertónica y por último tenemos una isotónica.
En la primera, solución hipotónica. ¿Quién me ayuda? ¿Cómo, profe? ¿Sí? ¿Qué dijo? Que me ayuden a saber cómo se comporta aquí la célula con respecto a las diferentes soluciones en las que se encuentra. Tenemos una célula y está en distintos medios, en una solución hipotónica, hipertónica o isotónica. Que en la solución hipotónica, así como entra agua, también sale agua. Ok, vamos a ver después. La Pero tiene que ver- hipotónica con el luto. El luto está más concentrado dentro de la célula y por eso entra tanta agua. Ok, Tiene ya. una menor concentración de soluto Ok, y vamos a absorbe ver el qué es lo que agua. dice la hipotónica. ¿Cómo estamos? ¿Estamos Tiene bien? una menor concentración de soluto. No. Absorbe más agua porque hay menos cantidad de soluto dentro. Entonces, donde hay más afuera, entra. La solución en este... esto es importante que también lo sepan porque a veces se confunden. A veces te pueden preguntar cómo se comporta una célula en una solución hipo, hiper o isotónica, o te pueden decir que la célula es iso, hiper o hipotónica. Eso va a depender de dónde tú lo mires. En este caso, como bien dijo una compañera, nosotros vamos a tener una solución hipotónica. Por lo tanto, ¿dónde va a haber mayor concentración de soluto? ¿Adentro o afuera? ¿Afuera? Fuera. ¿Estás seguro? Adentro yo O digo, sea, La solución es hipotónica. es que Adentro. yo lo que entiendo es que hay tanto soluto adentro de la célula que tiene que entrar agua para como establecerse, o sea, hacer un equilibrio. Sí, eso es, pero eso es correcto. Pero la pregunta, y por eso yo sé que esto complica un poco, por eso se los traje para que lo hagamos como ejercicio. La solución es hipotónica, por lo tanto, ¿dónde hay más solutos? ¿Afuera de la célula o adentro de la célula? Es una solución Adentro. hipotónica. Adentro. Adentro hay más solutos. Adentro hay más solutos porque la solución es hipotónica. ¿Ok? Vamos con la del centro. Una solución hipertónica. ¿Qué pasa? Se deshidrata. Se es lo deshidrata. contrario. ¿Por qué? Más muto afuera. O Hay sea, hay muto afuera de la célula y empieza a eliminar agua a la célula. Correcto. Hay más solutos. La solución hipertónica está más concentrada por fuera, por lo tanto la célula empieza a liberar, el agua sale por osmosis rápidamente para igualar, para encontrar este equilibrio, como bien dijo un compañero. Y por otro lado, una solución isotónica, ¿qué pasa? ¿Qué significa esto? La equilibrada. Correcto. Iso significa igual, por lo tanto aquí prácticamente lo que ingresa es prácticamente lo mismo que sale. ¿Ok? ¿Todo bien entonces con eso? Sí. Ya, vamos a la última parte, transporte activo. Ustedes me ayudan entonces. ¿Qué es lo que lo caracteriza principalmente? El gasto de energía. El gasto de energía, correcto. Por lo La bomba de tanto, sodio hay y una potasio, molécula ¿no? importante. ¿Cómo se llama? Perdón, había un compañero hablando, no le pude escuchar. Discúlpeme, cuénteme. Y la bomba de sodio y potasio, ¿no? Correcto, aquí viene a actuar la bomba de sodio-potasio. Y si hay un gasto de energía, ¿esa energía se usa en qué forma? ¿Cuál es la molécula que uno usa como energía, como intercambio energético en nuestro cuerpo? Que no se nos puede olvidar. ¿Cómo se llama? ADP. ¿ADP o ATP? ATP. ATP. Ok. No me sorprende. Obviamente la compañera estaba bastante cercano, porque obviamente el ADP simplemente tiene una molécula menos de fósforo, pero cuando hablamos de la No. molécula por Dije esencia del- ATP. dijiste ATP, sorry, perdón, te entendí ADP, es el ATP, correcto, el adenosin trifosfato. Y entonces aquí, perdón, estaba hablando un compañero por acá, sí, pero no. Un compañero, por favor, dice que cierren un micrófono. Ok, ahora sí creo que ya lo hicieron. Entonces, chiquillos, tenemos el transporte activo, como bien dijeron, tiene que ver con gasto energético, y un compañero reforzó diciendo que ahí se acordaba muy bien él de la bomba de sodio-potasio, que es lo que veremos a continuación. Resumiendo, va a haber un consumo de energía, y las concentraciones, ustedes tienen que saber que en base a esto un compañero me preguntó, profe, ¿las concentraciones o siempre tienden al equilibrio? Y yo dije, en la mayoría de los casos sí, pero cuando hablamos de transporte activo no, porque en este caso las células lo que buscan es tener diferencia de iones. Y por ejemplo, no vamos a ver todos, pero aquí les marqué dos que son muy importantes y que la veremos en la bomba de sodio-potasio, es que principalmente, fíjense por favor,
cómo están las concentraciones de sodio y las de potasio, ya sea en un ambiente intracelular y extracelular. ¿Son iguales? No. No, son bastante diferentes, y esto lo hace la célula, y lo necesita hacer la célula, lo hace per se, y lo hace gastando energía. Y cosa que es sumamente importante, porque ustedes deben saber que para llevar a cabo las funciones de nuestro cuerpo, principalmente todo esto que tiene que ver con los gastos de energía y para que funcionen las bombas, prácticamente el 30% de la energía que nosotros consumimos es en base a todas las bombas que tenemos en nuestro cuerpo para mantener estos niveles, ya sea intracelulares o extracelulares, con concentraciones diferentes. Y aquí les vimos con el ejemplo, y aquí nunca más se les puede olvidar. ¿Quién me ayuda por acá? ¿Hay alguien que me ayude por aquí? Déjenme preguntarle a alguien a... Ok, tenemos a Nico Rojas por ahí. ¿Nico? Oh, ok. Aquí está contestando al parecer Nico. Ok, Nico, ¿me puedes ayudar según esta imagen? ¿Qué crees tú? ¿Qué ion está más concentrado en el interior? Correcto, muchas gracias Nico. Él dice que el potasio está más concentrado. Esta imagen yo creo que la quise traer para que no se le olvidara, más que tener una lista, por ejemplo, como la que tenemos acá. Muchas gracias Nico. Más que tener una lista acá de estas las concentraciones, más o menos, a mí me cuesta entenderlo, me cuesta memorizarlo, pero si yo les traigo esto, ustedes miran simplemente y dicen, ok, miremos por favor, el potasio está en ambos lados, en efecto, pero en el interior está bastante más concentrado. ¿Y ahora qué pasa con el sodio? Viceversa, el sodio está más concentrado a nivel extracelular que intracelular. Y eso nos da pie para ir a la parte de transporte activo. Esta es la imagen del pan y agua, donde nosotros podemos ver que el transporte activo, primero, ocurre a favor o en contra del gradiente de concentración. ¿Alguien me puede ayudar por acá? Veamos si hay algún compañero que me pueda ayudar. Ok, tenemos aquí a... Espero no repetirme, si me repito, disculpen, solamente estoy mirando nombres. Belén, Posada. Sí, Buenos días, Belén. ¿Tú me puedes ayudar acá? ¿Cómo explicarías esta figura? ¿Tienes alguna idea? Ojo, no lo hemos visto, no tienes por qué saberlo, así que no te asustes, ah, ya. lo sabes, no tienes por qué saberlo, pero, por ejemplo, mirando la figura, ¿tú serías capaz de explicarme al menos el punto 1 y el 2? Que se ocupa energía para sacar en este caso, Na, que es un ion, Sodio, ¿sí? y sí, y que el ADP no sé qué es, pero como que se adquiere para liberarlo, algo así, entiendo yo. No, Sí, no te preocupes, pero antes, por ejemplo, la concentración de sodio, en este caso, ¿dónde está más concentrado? ¿Adentro o afuera? afuera. Ok, y entonces fíjate que igual a pesar de eso, él lo va a tirar ¿hacia dónde? Aquí está entre el 1 y el 2. ¿Hacia dónde tira el sodio? ¿Hacia afuera? Y si te parece, según lo que vimos en transporte pasivo, ¿te parecería normal eso? Tirarlo hacia afuera, si tú quieres entrar a una parte, tenemos 10 personas al otro lado y tenemos una puerta en el otro lado, hay una sola. ¿Qué preferiría? ¿Que al menos esas 10 pasaran hacia donde hay una, o yo como una sola trate de pasar hacia donde hay 10? ¿Cuál sería más complicado? Que uno pasara donde hay 10. Correcto, entonces, por lo tanto, tú dijiste hay algo que no entendí acá, y aquí está, por ejemplo, el ATP, si te fijas, es el adenosin trifosfato en la molécula de energía, y cuando pasamos al punto 2 se transforma en ADP. ¿Por qué? Porque perdió un fosfato. Tiene 2 fosfatos, y quedó con uno que lo cedió, y lo cedió a la proteína para tirar el sodio en contra de su gradiente de concentración. Muchas gracias, Belén. Muy amable. Ya. Profe, ¿Quién me habla? yo. ¿A quién hay yo? ¿Javiera?
No, Pamela. Ah, Pamela, dígame. pasa que a mí me enseñaron que el ATP como que presta su fosfato, que es como un banco prestamista. Entonces, ¿cuándo se los devuelven? ¿Quién se los devuelve? En la célula hay constantemente generación de energía y gasto energético. Por lo tanto, este es un proceso que obviamente en algún momento va a venir una ATPasa y que va a unir ATP. Va a unir un fosfato. Entonces esto está constantemente sucediendo y lo que tú dices es verdad. Ellos ceden, como aquí lo acabamos de ver. Tenemos 3, él cede un fosfato y lo presta acá para que genere la energía. Pero después el ATP va a captar de nuevo otro fosfato en algún momento y va a seguir con su función. Ojo, tú puedes prestar un fosfato o tú puedes prestar 2 fosfatos. Entonces, si tú prestas un fosfato, ya te llamas ADP, pero si ahora prestas 2, pasas a ser AMP. Adenosín monofosfato. Pero después en algún momento tú te vas a cargar de nuevo con fosfatos. Ese es un ciclo que está pasando constantemente. Pero tiene razón, se presta. Se presta en ese momento, pero no quiere decir que ese mismo se devuelva, sino que va a llegar otro que va a unirse a la ADP y va a formar de nuevo a ATP, adenosín trifosfato. ¿Ok? Gracias, profe. Ya. Bueno, y esta imagen, si bien me gustó, pero me pareció que se iba como por la rama, empezó a mostrar esto que en realidad no viene al caso, entonces a mí me gustó más esta. Y esta es la famosa bomba de sodio-potasio. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tenemos? Primero, el sodio está más concentrado afuera que adentro. El potasio, fíjense por favor con los dibujitos, está más concentrado aquí que allá. Pero esta bomba lo que hace es, por medio de una molécula de ATP, como se fijan, ATP, 3 fosfatos, pasó a 2 fosfatos, liberó un fosfato que hizo que esta proteína de membrana pudiera actuar, y con un ATP lo que hace es enviar 3 iones de sodio en contra del gradiente de concentración, porque si se fijan afuera está más concentrado el sodio, y lo que hace es enviar 2 de potasio hacia el interior. Como se fijan, saca 3 iones positivos, pero ingresa solo 2. Como resultado, el interior de la célula empieza a quedar ¿de qué carga? Negativa. Negativa, perfecto. Y esa es la famosa bomba de sodio-potasio. Entonces, resumiendo con la famosa bomba de sodio-potasio, esta gasta energía, aquí lo vemos, ocurre en contra del gradiente de concentración, es decir, en este caso el sodio está más concentrado afuera y aún así lo fuerza a salir, toma 3 sodios, los tira hacia afuera y en cambio toma 2 potasios y los ingresa hacia adentro. ¿Profe, eso siempre que salen 3 y entran 2? Sí, en el caso del sodio-potasio fue descrito, en un principio se creía que era 1:1, sin embargo después de numerosas investigaciones se describió que son por cada ATP van a salir 3 sodios y van a entrar potasio, siempre. Y por otro lado también, este es un momento en el que hay un gasto de ATP, como ustedes pueden ver acá, pero también hay ocasiones en que una molécula, como por ejemplo la glucosa y el sodio, pueden usar el mismo transportador y pasan al unísono. Es decir, el movimiento de una impulsa a la otra. Y eso es lo que pasa, por ejemplo, en el transporte que vemos aquí entre sodio y glucosa. Entonces va a estar el sodio que se une a una parte, va a estar la glucosa y aprovecha que mientras el sodio va pasando, ella también ingresa. Es decir, hay un arrastre, por así decirlo, desde esta molécula de glucosa, es arrastrada por el ingreso del sodio. Y obviamente, como ustedes ya saben, después el sodio tiene que ser forzado a salir hacia afuera. Pero este también es un sistema en donde se produce este tipo de ingreso. Transporte de vesículas. ¿Qué se recuerda del transporte de vesículas? ¿Cuáles son los 2 tipos? Endocitosis y exocitosis. Sí, perfecto. La endocitosis, ¿qué quiere decir? Que una vesícula entra de la célula. Correcto. ¿Y la exocitosis? Que sale. Y ahora una pregunta más difícil. ¿Esto es con gasto de energía o sin gasto de energía? Con gasto de energía. Perfecto, muchas gracias. Eso es, entonces ya saben que la endocitosis, y les pregunto porque para muchos como que lo ponen separado y se confunden un poco. Aquí también hay gasto de energía en la endocitosis y en la exocitosis. Entonces, como bien dijo su compañero, endo hacia adentro, exo hacia afuera.
nunca más se les puede olvidar, y ambos conllevan gasto de energía. Ahora, si podemos ir un poquito más en fino, estos movimientos de vesículas, por así decirlo, tienen algunas otras cosas un poquito más complejas. Por ejemplo, hay vesículas que son lisas. En este caso vamos a hablar de las caveolas, que están revestidas por una proteína llamada caveolina. Y por otro lado, van a haber vesículas recubiertas con otra proteína que es la clatrina. Clatrina, y aquí está bien escrito. Y esta clatrina es una proteína que va a formar una estructura poligonal como la que ven acá. Aquí está. Entonces vamos a tener, fíjense por favor, esto es un poquito más complejo, entonces vamos a tener esta vesícula que se va a unir a esta proteína que se llaman las clatrinas. Fíjense por favor la forma extraña que tiene y va a formar como una especie de algo poligonal. A esta estructura de tres proteínas, por así decirlo, unidas en esta forma, ellos le llaman trisquelión. Esto es un trisquelión de clatrina. Entonces va a haber un polipéptido, otro polipéptido y otro. Es decir, 3 polipéptidos van a formar un trisquelión y van a dar esta estructura, que posteriormente van a revestir la vesícula. Fíjense por favor, y esto es importante, por eso lo estoy explicando, no solamente para que nos compliquemos la vida. A su vez, para poder unir este trisquelión a esta vesícula, van a tener que estar estas otras proteínas, que son las adaptinas, que sirven para este ensamblaje. O sea, la vesícula se va a unir a este trisquelión, a esta clatrina, pero a su vez van a necesitar de las adaptinas, que es lo que veremos acá. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá, muchachos? Tenemos aquí la molécula que quiere ingresar, tenemos aquí la... Espérenme, déjenme que no veo esto por acá. Ok, no me permite ver muy bien para poder mostrárselo bien a ustedes. Entonces, lo que nosotros vemos acá es cómo esta molécula que está en amarillo va a ingresar por esta proteína transmembrana. Fíjense, por favor, que aquí en rojo esto es la clatrina. Esto que están aquí son las clatrinas. Pero a su vez, como les dije, entre la clatrina y la proteína transmembrana, para que se unan a esta vesícula, tiene que haber otra proteína, que está acá. No sé si me siguen, que se llaman ¿cuáles eran las que ayudaban a unir esta clatrina con... ¿Adaptina? Adaptina, perfectamente, adaptina. Entonces vamos a tener todo este complejo, y aquí fíjense por favor que esta es la membrana que se está invaginando hacia el interior, y entonces vamos formando la vesícula, donde tenemos la molécula que quiere ingresar, la proteína transmembrana, la adaptina que le permite unirse a la clatrina, y vamos a tener finalmente esto, que es la vesícula ya conformada con todo este sistema. Ahora bien, hay una proteína que también es importante, que es la dinamina, que está acá. ¿Qué es lo que hace la dinamina? La dinamina ayuda a la constricción. Si se fijan, empieza a apretar esto, apretarlo, hasta que finalmente va, por así decirlo, cerrar toda esta vesícula hasta que genere lo que tenemos acá. ¿Quedó claro, chiquillos? ¿Hay alguna consulta? No, no hay consultas. Quedó claro, lo hicimos paso a paso, así que creo que quedó bastante claro. Entonces, resumiendo, estas vesículas no entran solas, entran y van a depender de si van a ser lisas por caveolas, formadas por la proteína caveolina, o si van a tener un revestimiento como el que vemos acá, formadas por clatrinas para ingresar, en donde vamos a tener la molécula que quiere ingresar, la proteína, la clatrina, y a su vez, para poder unir la clatrina a esta parte de la vesícula, en particular de la proteína transmembrana, y por sí a la vesícula, van a estar las adaptinas, y vamos a formar finalmente este tipo de vesícula. Que por supuesto después, como ustedes pueden ver en el gráfico, esto obviamente se desensambla nuevamente, y la clatrina queda libre, y la adaptina también, y vamos a tener solamente la vesícula con el material en el interior. Como ustedes también pueden ver, y ya lo tienen más interiorizado, tenemos ATP, y pasa a ADP, por lo tanto aquí hubo un gasto de energía, para que nunca más se nos olvide cuando hay esta reacción, ATP y de pronto ADP más fosfato, ok, hay gasto de energía. Hubo que haber un gasto de energía para que se produzca el desensamblaje de todo este componente.
Pero esto nosotros no hemos terminado, porque aquí nosotros tenemos que saber que estas vesículas, la pregunta es, ¿cómo hacen para viajar a diferentes lugares? Recuerden que las vesículas ingresan a la célula y luego van a distintos lugares. Pero por otro lado, como bien dijo su compañero, también hay una exocitosis. Entonces, vamos aquí resumiendo. Vamos a tener una entrada una entrada de material por medio de endocitosis, pero también vamos a tener una salida de material por exocitosis. Y como por ejemplo va a pasar esto, va a venir una molécula que tiene que ser exocitada, está la vesícula por ejemplo, va a la membrana y libera su contenido hacia afuera. Entonces, para eso hay proteínas importantes como las clatrinas que ayudan y también están estas que vemos acá, que son, por así decirlo, marcadores del destino de las vesículas. Es decir, le van a decir a la vesícula, ok, tú debes ir al compartimento A, B o C, no a cualquier lado. Y para eso, en la superficie de estas vesículas hay ciertos marcadores. Y como bien dice acá, que ayudan con el acoplamiento del órgano diana, es decir, del órgano que va a recibir esta vesícula. ¿Ya? Y entonces, para que haya esto, tiene que haber un encaje perfecto. Aquí hay una pregunta, así que vamos a ver qué nos dicen. Ok. Tienen clase. Oh, verdad. Tienen. Pero ustedes tienen. Nosotros tenemos hasta las 12:30, 1, si no me equivoco. ¿Verdad? Tenemos 3 horas hoy. Ahora viene un break. ¿Perdón? Ahora tenemos como un descanso de 15 minutos y seguimos a las 12. Sí, por supuesto. Es que nunca querían descansar. Ahora quieren descansar. Está muy densa esta parte, ¿verdad? Sí. ¿Descansemos entonces? Sí, profe. Ya, Sí. qué bueno. Tienen que avisarme, chiquillos. Yo también las otras veces les ofrecía descanso y querían seguir, pero hoy día está un poco bien. Vamos a descansar entonces un poquito, ¿ok? 15 minutitos. Vayan a tomar un café, Profe. lo que quieran, ¿ya? Profe, Dígame, ¿quién me habla? Martín. Martín, dígame. Es que le quería hacer una duda. Es que cuando se ensambla la clatrina y la adaptina, Sí. ¿después qué pasa con ellas? ¿Van a formar otra vesícula? Sí, correcto. Ellas van a formar otras vesículas. Hay alrededor de 30 tipos diferentes de clatrinas que son específicas, entonces ellas se desamblan y quedan libres para volver a cumplir su función. Y así sucesivamente se sigue cerrando el ciclo y abriendo el ciclo. Ya, gracias. De nada. Entonces vamos a... ¿Profe? Bueno, ¿van a ir a descansar o quieren seguir? No, ya descanso. Ok. No, a mí me da lo mismo, yo estaba desmotivado, pero los demás también me imagino que quieran participar, entonces mejor váyanse a descansar un ratito. Tomen café y todo, ¿ok? Chao, profe. Chao, nos vemos en 15 Chao, minutos. profe. Estén bien. Ok, bueno, después de este pequeño descanso, yo también me tomé un cafecito, espero que hayan estirado el cuerpo o algo. Vamos a la última parte ya de la presentación de hoy sobre membranas y el título, como ustedes ven, habla sobre marcadores. Permítame ver a alguien en el chat. Ok, todo bien. Sobre los marcadores del destino de las vesículas. ¿Qué quiere decir esto? Como estábamos diciendo anteriormente, estas vesículas no andan al azar, tienen un lugar donde tienen que llegar y ese lugar diana, ese órgano diana al cual deben llegar, debe reconocerse, por supuesto, por esta vesícula. Y para eso estas proteínas tienen estas vesículas, perdón, tienen algunas proteínas que le ayudan a reconocer esta zona. Y estas son las proteínas SNARE, en donde también se les conoce como trampa, dada la traducción del inglés al español, proteínas SNARE, proteínas trampa. Entonces, ¿qué es lo que hacen estas? Estas ayudan a la fusión de esta vesícula con su órgano en particular. Y se van a dividir en dos. Se les va a llamar SNARE B corta, o la vesicular, y a la que se va a unir va a ser la SNARE T. Entonces, la vesícula va a tener un tipo de SNARE y el receptor va a tener otro, el receptor diana. Entonces, vamos a ver en la imagen que viene posteriormente cómo estas prácticamente tienen que juntarse y unirse entre la proteína SNARE de la vesícula y la proteína SNARE del órgano diana. Pero a su vez, ustedes deben saber que no solamente van a participar estas dos proteínas
ayudando a este acoplamiento. También van a haber las proteínas RAF que van a estar fosforiladas. Entonces va a haber una RAF que va a tener que ser fosforilada y que va a ayudar a este anclaje de la vesícula con el órgano diana. Resumiendo, para la fusión se va a requerir no solo del acoplamiento, y aquí lo puse en rojo, de la T-SNER y de la B-SNER, sino que también de la proteína RAF que va a estar fosforilada. Y esto va a suceder de la siguiente forma. Y aquí tenemos el ejemplo. Entonces, como se pueden dar cuenta que hay varios componentes, vamos a tratar de desglosarlos uno por uno para que no nos confundamos. Entonces vamos a tener la membrana de la célula, las moléculas que quieren ingresar. ¿Ya? Esto es la parte de arriba. Pero si nosotros, por ejemplo, vamos a partir desde el inicio de que se está produciendo la vesícula por acá. Entonces estamos produciendo la vesícula, y esta vesícula tiene que llegar a algún lado, que es acá arriba. Entonces vamos a ver que vamos a tener la molécula que va a estar en la vesícula, van a estar las proteínas SNER, en este caso las B-SNER, de vesicular SNER, ¿ok? También va a estar la proteína RAF, que acabamos de decir, GTP. Entonces este es el paso número 1. Seguimos en la producción de la vesícula. Entonces aquí se empieza a producir la vesícula de a poco, vamos al paso 2, donde la vesícula, si ustedes se fijan, ya está más completa, por así decirlo, ya está más con forma de vesícula, ya no está en un comienzo, ya está más formada acá, como ustedes pueden ver. ¿Y qué es lo que ven? Ven la molécula que está en el interior, ven la proteína transmembrana, pero a su vez ven la B-SNER de la vesícula y también esta RAP-GTP. Todas estas juntas siguen avanzando y van al paso número 3. Y aquí está el órgano diana. Y en el órgano diana, fíjense por favor, que en la zona donde debe adosarse o ensamblarse la vesícula, está la otra SNER. Recuerden que en el órgano diana estaba la T-SNER. Y aquí está la T-SNER. Y entonces, finalmente, vemos que la vesícula llega al órgano diana, la B-SNER, la SNER vesicular, se une a la T-SNER, a la SNER del órgano diana, pero a su vez, la RAP-GTP también se ancla aquí. Como pueden ver todos ustedes, es un sistema bastante regulado porque es necesario que las vesículas vayan y cumplan su función en el lugar que lo deben hacer, no en cualquier parte. Posteriormente, una vez que se realiza esta fusión, la proteína RAP se va a inactivar y va a liberarse. Esto, como pueden ver acá. Entonces, finalmente, todo ese es el proceso que nosotros queríamos ver desde la formación de una vesícula y cómo va a llegar al órgano diana o al órgano en el cual debe cumplir su función. Como pueden ver, es un proceso bastante regulado, no es azaroso. Entonces, finalmente, es importante también saber, y acá lo pongo al final, que este transporte de una zona, desde que se está generando la vesícula hasta el órgano diana, tiene que ser llevado a cabo gracias a los microtúbulos. Los microtúbulos que van a estar presentes en las células, esto no lo hemos visto, pero por supuesto tiene que ver con el citoesqueleto, que lo vamos a ver en clases posteriores, son los que van a servir como verdaderos carriles, donde las vesículas van a moverse hasta el órgano diana. ¿Quedó claro, chiquillos? ¿Todo bien? Paso por paso. ¿Profe? Dígame. ¿Puede explicar desde el paso 3, que ahí me perdí? Sí, por supuesto. Entonces tú llegas al paso 3. Como te puedes ver en el paso 2 viene la membrana, la vesícula, con las SNER vesiculares, con la RAF, obviamente, también viene acá, y con el contenido en el interior. En el paso 3, ¿qué es lo que pasa? Si te fijas, llega al órgano diana. Aquí está el órgano diana, el lugar donde tú quieres que se ancle la vesícula. Y vemos que la roja que estaba acá era la SNER B corta, es decir, la SNER que venía en la vesícula, SNER vesicular, y se une, fíjate bien por favor, a la otra SNER, que es la SNER T, que es la que va a estar presente en el tejido diana, tejido u órgano diana. Pero a su vez también, si te fijas, hay una unión entre la proteína RAF y un efector de RAF, que está acá. ¿Quedó claro? Finalmente, eso todo es el proceso que conlleva a que la vesícula se adhiera aquí y solamente aquí, no a cualquier parte. Estas son específicas
para la B-SNER que tiene la vesícula, tiene una unión específica con una T-SNER, no con cualquiera. Entonces eso también es importante. Por eso se produce esta unión que es bastante específica. Y posteriormente tú ves que, obvio, esto continúa, la vesícula se va a fusionar acá con la membrana del órgano diana y va a liberar los componentes a el lugar donde se requerían. Y pues, por supuesto después va a desensamblarse todo este sistema, que aquí ya está desensamblado. ¿Bien? ¿Claro? Sí, gracias, profe. De nada. ¿Hay alguna otra consulta? ¿No hay ninguna consulta de parte de los alumnos y alumnas? ¿Está todo bien? ¿Qué les pareció? ¿Estuvo complicado? ¿Estuvo denso? ¿Harto nombre? Eso más que nada, harto nombre, harto Harto memoria. nombre, ok. Profe, y pasar de ATP a la ADP, eso igual era liberar energía. Siempre que, recuerda por favor que ATP es adenosin trifosfato, con 3 fósforos, 3 fosfatos que tú tienes. Cuando pasas a una molécula que tiene 2 fosfatos, obviamente tú tú usaste una molécula. Y si esa molécula liberó otro fosfato, va a pasar a AMP, a adenosin monofosfato, un fosfato. Y va a liberar entonces 2 fosfatos. Ahora, si el AMP gana un fosfato, ya no se llama AMP. ¿Cómo se llamará? ADP. ADP, porque ganó un fosfato, tenía uno monofosfato, ganó un fosfato, ahora se llama ADP, adenosin difosfato. Ahora, este ADP gana un fosfato, ¿cómo se va a llamar? ATP. ATP, porque ahora tiene 3 fosfatos. Perfecto, quedó claro con lo que veo. ¿Todo bien? Sí. Sí, profe. A ver, hay alguien que está preguntando algo acá en el chat. Sí, ok, todo bien. Entonces, si no hay más consulta, un servicio de utilidad pública, 2 cosas. Yo les voy a enviar el cronograma de nuevo. No hay mucho cambio, pero hay un cambio importante que me hizo ver la jefa de carrera. El 22 de mayo es feriado. O sea, no es feriado. El 21 de mayo es feriado, pero el 22 de mayo se va a tomar un receso universitario, por lo tanto no va a haber clase. Entonces yo finalmente lo que voy a hacer, les voy a mandar ese nuevo cronograma, que finalmente lo único que hace es eso. La clase del 22 la tuvimos que cambiar a la semana, pero obviamente para que lo tengan claro y para que no se confundan. Quizá otros profesores también ya le hicieron ver eso. ¿En qué unidad del libro? No me recuerdo bien, pero creo que es la unidad 2. Ve al Paniagua, frente a la pregunta que me están haciendo, ve al Paniagua y vean. Chiquillos, me están haciendo preguntas que yo creo que estaban más o menos claras. Me están preguntando si la prueba es el 8. Por favor, tienen que ustedes tratar de aclarar esas dudas también con los chiquillos. La prueba ustedes la fijaron para el 16, para el que me está preguntando o la que me está preguntando. Entonces, no se confundan, por favor, la prueba es el 16, según lo que ustedes me dieron a entender a mí, porque ustedes la fijaron. Y otra cosa, para que no sepan, el 16 es sábado, cosa que también ustedes me dijeron que la hiciéramos un sábado. Fue una recomendación de las 2 secciones. Así que, por favor, veo que hay algunas personas que están un poco complicadas y creen que la prueba es el 8. Conversen con sus compañeros, hagan preguntas con ellos, porque como les digo, la prueba, hasta donde yo entiendo, según lo que ustedes fijaron con la sección 1 y la sección 2, es el 16 a las 2:30. ¿Estoy bien? Sí. Sí. Ok, para que no Profe. haya de nuevo confusión. Sábado 16 de mayo a las 2:30 de la tarde. Ok, ¿quién me pregunta algo? Yo. ¿Se acuerda Pamela. ¿Se acuerda que en el paper estábamos conversando de por qué aparecían los antibióticos? Sí, lo discutimos después, creo que lo discutimos. No sé si con Bueno, no ustedes o habíamos con- llegado a una conclusión muy... Bueno, conversé con alguien de por qué estaban utilizando los antibióticos y me dijo que era porque algunos virus, el desgaste corporal que sucede después de la defensa contra ese virus puede tener asociado a otros bióticos. Y por eso la mezcla de antibióticos. Sí, yo también busqué
Y lo importante para que no nos quedemos con alguna complicación que lo hablamos en su momento, cuando tú tienes un virus siempre debes tratarlo con un antiviral, para que no nos confundamos, cuando tú tienes bacteria con antibióticos. Sin embargo, hay algunos antibióticos que podrían matar algunos virus. Se está describiendo uno. En este momento había estudiado el nombre, pero se me confundió el nombre. Eritromicina. La eritromicina en particular se ha visto que podría matar algunos virus. Eso es uno. Segundo, también se está aplicando porque podría ser como un ayudante para el sistema inmunológico, porque podría ayudar a reforzar el sistema inmunológico, no propiamente tal a matar el virus. Pero ojo, esto es con algunos antibióticos, no es la norma general, y en este caso ya hablaban solamente la eritromicina en particular, que era el que estaba siendo investigado, y eran pruebas que se estaban haciendo hace poco y habían dado resultados en cerdo. Entonces son los otros que estaban aportando, ¿ok? Pero, Gracias, profe. De nada. ¿Alguna otra consulta? o sea, para debatir un poco lo que acaba de mencionar, profe, Sí. pero al usar un antibiótico como para reforzar el sistema inmunológico, a la vez estoy generando resistencia al antibiótico. Sí, por supuesto. ¿Y O sea, no es mejor usar suplementos vitamínicos para fortalecer el sistema inmunológico? Sí, convengamos que la norma general, y no podemos confundirnos, por favor, porque en Chile tenemos un alto consumo de antibióticos sin prescripción médica, y las personas, por ejemplo, tienen un resfrío y van al médico, ni siquiera van al médico, perdón, van a la farmacia y piden un antibiótico sin saber si el resfrío es viral o bacteriano. O sea, resumiendo, no debería hacerse, y en la regla general para las bacterias vas a usar un antibiótico y para los virus vas a usar un antiviral. Estos son excepciones, según lo que yo estuve leyendo en paper, son en algunos antibióticos, incluso lo conversé con una farmacéutica amiga que está en Alemania haciendo su doctorado, y ella me informaba que ella también un poco no sabía de eso, porque tuvimos una discusión entre todos y nos pusimos a leer juntos. Y claro, la conclusión es que algunos antibióticos, en particular, como les digo, ellos hablaban de la eritromicina, estaba siendo recién investigado en algunos antibióticos, para algunos virus, en casos muy contados, muy especiales, es decir, no es la norma general. ¿Ok? Para que lo tengamos más o menos claro y no haya confusión. Yo. Lo que yo les iba a comentar, bueno, les comenté lo del cronograma, que salió la duda de la prueba, pero ya creo que quedó clara, que es el 16 de mayo, 2:30, sábado, para que no se lo olvide, por favor. Y así que les voy a enviar el cronograma con ese pequeño cambio, donde el 22 de mayo no habría clases, es viernes, el 21 es feriado, el 22 va a ser un receso universitario. Y el miércoles voy a enviar un paper en español, para que no se me asusten, a la sección 1 y sección 2, para que sea trabajado el viernes. Así que el miércoles en un correo que les voy a enviar para que estén atentos, les va a llegar el correo donde el paper está en español, sobre el tema que vamos a abordar en la próxima clase. ¿Ok? Profe, ¿cómo hace el formato de la prueba? Aquí hay una pregunta. Profe, al final la prueba es el 8. No es el 8. El capítulo 2. No me recuerdo el capítulo en el cual era. Si ustedes dicen el 2, simplemente vayan a Paniagua y busquen, y ahí va a estar biomembrana o membrana. Creo que el capítulo 2. No recuerdo. Lo pueden buscar. Después, ¿cómo será la modalidad de la prueba? Eso, la prueba va a abarcar toda la materia que nosotros hemos visto hasta el viernes. Y la modalidad la vamos a conocer el día que corresponda. Lo importante es que la materia entra hasta el viernes, que es la materia de matriz extracelular, que esa es la última. Como la prueba tendría que haber sido luego, inmediato, no se pudo, va a tener que, sí, por supuesto, va a tener que, la materia que entra la próxima semana con respecto a nuevos temas, no, va a entrar hasta matriz extracelular. Frente a la pregunta si entra el paper, por supuesto que entra el paper, porque tiene que ver con matriz extracelular. Va a entrar en la prueba. La prueba va a ser hasta matriz extracelular. A todo esto, si tienen dudas, en el cronograma que ustedes tienen, está especificado hasta dónde llega la primera prueba, y dice que hasta matriz extracelular. Así que, por supuesto, el paper que se envía el miércoles entra en la prueba. Así que, para que lo vayamos leyendo. Pensé mandarlo en inglés, pero después no quise complicarlo más la vida, ya le mandé uno en inglés, entonces lo mandé en español, para que lo discutamos y para que lo manejen. Creo que no hay mayores consultas. Está todo más o menos claro. La alumna que dijo sobre la tarea,
Voy a chequear si estaba su email, no me cuesta nada chequearlo, estuve chequeando, hay como 2 alumnos que no me aparecen las tareas, les voy a mandar un correo interno para que sepan quiénes son. No me aparecen porque quizás yo pueda ver, o sea, a ver si me pasaba un mail factible y no porque yo lo veía, lo guardaba y les decía recibido. Entonces sí, lo voy a pesquisar entre mis correos. Y había 2 alumnos de la sección 2 que no tenía el trabajo como Word o lo que sea, así que voy a ver si es que lo pesquiso entre mis email, pero son 2, así que ahí les voy a mandar un correo interno para que sepan quiénes son. Y obviamente si lo encuentro no hay ningún problema, pero eso es lo que les quería comentar. Y nada, la prueba va a abarcar todo lo que sea, hasta la clase de matriz extracelular. Todo esto lo he dicho varias veces, incluyendo paper en inglés, incluyendo el paper que van a recibir el miércoles, porque es de la materia, incluyendo todo lo que nosotros conversamos en las clases. Cuando son todos, significan ejemplos, lo que ustedes aportan, etcétera, etcétera. Para que quede más o menos claro, ¿ok? ¿Dudas antes de terminar por hoy? Profe, ¿cuál es la exigencia que pide la prueba? ¿Qué te refieres con exigencia? No sé si va a estar la escala, no sé, al 70%, 60%, ¿a cuánto? La escala hasta donde yo manejo debería ser la del 60%, pero no lo tengo claro, tengo que mirarlo. ¿Alguna otra duda? Profe, le recuerdo que si vas a enviar un archivo que necesita escaneo, que en el tiempo de la prueba considere el tiempo de escaneo y de enviado. ¿Qué se refiere con escaneo? Porque a veces por ejemplo, nos Ya, mandan tengo una guía problema. ¿Ya? y, por ejemplo, nos dicen 20 minutos, pero Ok. en uno que termina la guía, escanea y envía, hay alrededor de 5 a 8 minutos Ya. entre el convertir el escaneo a PDF y enviarlo. Ok. No hay problema. Si me habían dicho que habían tenido algunos inconvenientes con las pruebas, que no alcanzaban, o que el tiempo, etcétera. ¿Le han resuelto ese problema? O sea, no conmigo, con los otros profes que han Fue tenido. cuando tuvimos un trabajo de anatomía y el profe nos pidió cambiar de un formato a otro formato, y eso era online, descargando un programa, y hubo mucho tiempo perdido ahí y no fue considerado dentro del tiempo en el que teníamos que entregar el trabajo, y fue el mismo día. Entonces, ok. si nos va a pedir algo similar, que lo incluya en el tiempo para que nosotros consideremos esos minutos dentro, para no estresarnos tampoco, porque Sí, si no por lo supuesto. dejamos fuera, obviamente uno se empieza a estresar y a desesperar. Sí, vamos a considerar. Estoy tratando, como estoy con tiempo, estoy tratando de pensar en todas las cosas, cómo hacer la prueba. La metodología obviamente va a ser sorpresa, yo la tengo clara, pero no se la voy a decir. Así que la tengo clara, la tengo definida, más o menos cómo va, la forma en que la voy a hacer. Ahí la veremos ese día. Pero lo importante es que estén todos presentes y voy a tratar de, obviamente, de considerar el tiempo. También está considerado para que no sea un tiempo en el que ustedes no puedan terminar las cosas. Muchas gracias por todas las recomendaciones, por supuesto. Y ¿alguna otra consulta para ya ir terminando? No, ninguna. Creo que entonces nos despedimos por hoy. Espero que haya quedado más o menos claro. Yo sé que la clase de hoy día estuvo un poquito más densa, había harto nombre, hay hartas cosas de memoria que hay que aprender, pero bueno, es lo que nos toca, así que les deseo lo mejor, que tengan un muy buen día en las clases que corresponde, o en su descanso, o en los estudios que quieran hacer. Entonces les voy a mandar como siempre la clase pronto, durante el día, como siempre, dentro de 1 hora más, y para que la tengan disponible, para que la puedan estudiar, repasar y todo. La PPT también, por supuesto. ¿Alguna otra consulta parece? ¿No? ¿Nada? No. No. Ok, entonces muchachos, que les vaya muy bien. Muchas gracias por todo. Un gusto como siempre. Que les vaya bien. Chao, Chao, profe, Chao, cuídense. chaito. Profe, hasta Buenas luego. tardes para ustedes también, chiquillos. Chao.